apreciables amigos y hermanos, bienvenidos a este programa especial de la Escuela Sabática que le hemos titulado Presente 7. Hemos de empezar este trimestre con una lección muy interesante que lleva por título Rebelión y Redención. Es interesante, ¿no? Lo que hemos de estudiar este trimestre es una de las cosas más relevantes en la historia de la redención. Ahora, permíteme que durante este repaso, este comentario de la lección, podamos analizar la lección de esta semana que lleva por título Crisis en el cielo, analizándolo con 5 puntos. Punto número 1. El egoísmo y orgullo son los sentimientos que trajeron destrucción al mundo. Ahora, un ser perfecto en el cielo dio cabida a estos sentimientos y se levantó en rebelión contra Dios. Así lo declara también el profeta Ezequiel. Por ejemplo, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. El primer punto tiene que ver que no fue Dios quien creó al diablo. Dios creó a un querubín perfecto, protector, un querubín grande. Sin embargo, es importante no pasar por alto que en el gobierno de Dios hay algo muy importante que tiene que ver con el don del libre albedrío. Dios había creado un ser perfecto. Dios lo hizo grande, a un querubín protector. Sin embargo, no hay que olvidar que Dios creó a todos con un don que es el libre albedrío. Presente 7 te pregunta, en el contexto del gran conflicto, ¿cuán mortal crees que sea el orgullo y el egoísmo? El orgullo y el egoísmo es mortal desde el principio, porque Satanás en el cielo se rebeló contra Dios, ya que por orgulloso, por soberbio, su vanidad lo llevó a que fuese una persona autosuficiente, que no quería depender de nuestro Dios, siendo un ángel, un arcángel. Él decidió por sí mismo, porque se creía una persona poderosa, quería ser más que Dios. Ahora, como seres humanos nosotros tenemos esa tendencia también de ser orgullosos, de tener una soberbia, de ser egoístas, porque nos alejamos de nuestro Dios. Muchos no quieren reconocer a Dios porque se creen autosuficientes y dicen: yo todo lo puedo, no necesito de Dios. Por tal motivo, todo eso conlleva al pecado. ¿Sí? Punto número 2. A través de trampas, Satanás robó al hombre el derecho de gobernar la tierra. Ahora continuemos analizando el segundo punto, y tiene que ver con un privilegio que Dios le concedió al hombre, de sojuzgar la tierra. Ustedes van a observar que Satanás robó al hombre el derecho de gobernar la tierra a través de esta trampa. Ustedes van a observar que Dios había establecido claramente que ese árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía que tomar fruto. Sin embargo, la desobediencia de Eva, la desobediencia de Adán trajo estas consecuencias. Satanás se adjudicó ahora el derecho de ser el gobernante de esa tierra. Ahora, yo quisiera que, apreciables hermanos, pudiésemos brevemente unir tal vez una respuesta a estas dos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se adjudicó Satanás gobernante de esta tierra? Que incluso en los evangelios Jesús mencionó que era el príncipe de este mundo. La segunda pregunta es, ¿cómo este título le podía ser arrebatado? ¿De qué manera podemos nosotros comprender que se le puede quitar este título a Satanás como el gobernante de esta tierra? Ahora, es importante comprender dos cosas muy esenciales en esta pregunta. Ustedes van a observar que
al caer Eva y Adán en pecado, Génesis 3:15 se da una promesa del Salvador. Saben que una de las cosas tan esenciales para que Satanás se le arrebate ese título es a través de la promesa de un Salvador. Y es precisamente que se cumple en el ministerio de Cristo Jesús. Otra de las cosas igual que debemos nosotros en nuestros días, quitar ese título a Satanás, es cuando vivimos una vida en plena confianza en nuestro Dios. Es cuando nosotros vivimos en plena obediencia a nuestro Dios. Ahora, pero igual el comentario de la lección menciona que otra de las formas prácticas y simples de poder erosionar el poderío de Satanás a esta tierra es en la testificación. Cuando nosotros testificamos, damos a los seres humanos, a las personas, la oportunidad de mostrarles a un Salvador, a Jesucristo. Y es una oportunidad que a ellos les brinda para ser libertados de las garras del pecado. Ahora, vayamos al tercer punto. Punto número 3. En la batalla contra Satanás, Dios es el gran vencedor. Y el tercer punto, apreciables amigos y hermanos, tiene que ver con Dios es el vencedor de la batalla contra Satanás. Ahora, yo quiero que ustedes puedan recordar qué ejemplos tenemos en la Biblia de victorias donde demuestran que podemos vencer al enemigo. Claro, es importante saber que no es por nuestra propia fuerza, porque el pecado ha debilitado nuestra fe. Sin embargo, hay en la Biblia historias de cómo personajes pudieron obtener la victoria. Usted puede decirme algunos. Yo puedo decirle también algunos. Por ejemplo, está José. José, en medio de la tentación del pecado, pudo haber, dijo, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra mi Dios? Es decir, José es una ilustración también de cómo nosotros podemos ser victoriosos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como Moisés cuando libertó igual al pueblo de Israel de Egipto. Egipto que significa pecado, idolatría, como Moisés siendo utilizado por Dios pudo liberar al pueblo del pecado. Ahora, muchos ejemplos hay en la Biblia. Sin embargo, quiero llevarlos al ejemplo más trascendental y es la muerte de Cristo Jesús. La vida, el ministerio, la muerte de Cristo Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de la victoria sobre el pecado. El que peca es del diablo, ¿ya? Pero dice esta frase, este pensamiento, dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por eso, apreciable amigo, esa pregunta, ¿qué ejemplos tenemos de victoria sobre el pecado en la Biblia? Ese es el mayor ejemplo. El sacrificio de Cristo Jesús, su ministerio. Ahora, hay otra pregunta que nos hace pensar a nuestros días. ¿Qué esperanza tenemos cuando a nuestro alrededor suceden miles de calamidades diariamente? ¿Cuántas ideologías baratas? Hoy se dice que es muy difícil poder vencer el pecado. Sin embargo, quiero recordarte algo, que el ministerio de Cristo y su sacrificio y su resurrección nos garantiza que aún en este mundo lleno de tantas calamidades podemos ser victoriosos. Así lo dice la Biblia. En el mundo, dice, tendréis ¿qué? Aflicción. Pero dice Jesús, no tengan miedo. Yo he vencido ¿qué? Al mundo. Por eso, mi apreciable amigo y hermano, la esperanza que tenemos es de que Cristo nos vino a demostrar que podemos ser victoriosos, que podemos vencer esas aflicciones que trae el pecado en este mundo. Preguntas en presente 7. Elige una respuesta. ¿Cómo podemos usar correctamente el libre albedrío? Inciso A. Pidiendo sabiduría de Dios. Inciso B. Dejando de lado el yo. Inciso C. Amando a Dios y al prójimo.
número 4. El único medio de salvación para el hombre está en Jesucristo. Ahora, es importante pensar en un cuarto punto, porque ese cuarto punto también es una de las cosas más esenciales. Y yo digo que es el corazón de esta lección. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a comprender este punto número 4 a través de 3 preguntas que podemos ir uniéndolo. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué hecho hace que eso sea así? De que el único medio de salvación para el hombre está en Cristo Jesús. ¿Qué hecho marcó en la línea de toda la historia de este mundo? Marcó que el único medio de salvación para el hombre está en Cristo Jesús. Saben, quiero decirte que fue su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Su muerte marcó en la línea del tiempo, de la historia de este mundo, que el único medio para salvarse es Cristo Jesús. Su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, la segunda pregunta es: ¿por qué era necesario este sacrificio? ¿Por qué? Yo quiero que pienses, ¿por qué era necesario este sacrificio? Claro, porque el pecado así lo exigía. Incluso Elena de White dice que cuando el hombre cayó en pecado, entonces muchos ángeles empezaron a formarse delante del trono de Dios y decirle: Padre, Señor Dios, yo voy a morir por el hombre. Sin embargo, ni la vida de un ángel sería capaz de poder pagar la deuda del pecado. Tuvo que serlo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué se logró? Hablando en el contexto del gran conflicto, ¿qué se logró? El comentario de la lección dice que una de las cosas que se logró es que se desarmó los poderes de Satanás. Es decir, que Satanás, cada vez que nosotros cometemos pecado, nos acusa. Así lo dice la Biblia. Sin embargo, en este gran conflicto se empezaron anticipadamente a desarmar quién era realmente Satanás. No era como él lo mostraba, porque ustedes tienen que saber que tantas cosas que suceden en este mundo es porque muchas veces Satanás los provoca, porque quiere que en la mente de los seres humanos se pueda crear un concepto equivocado de Dios. Pensar que Dios es un tirano, Dios es injusto. Sin embargo, no. En el gran conflicto, por la muerte de Cristo Jesús, Dios vino a demostrar que su gobierno, la ley que gobierna el trono de Dios, el reinado de Dios, es el amor. Es el amor, no es la injusticia. Por eso se logró desarmar completamente todo el arsenal que tenía el diablo. Ahora, amigos, pensemos en el último punto. Punto número 5. Lucharemos contra el mal hasta que Cristo venga. Es por qué la batalla no terminó al momento del sacrificio de Cristo. Pudo haberlo exterminado ahí. Pudo con ese sacrificio ponerle punto final a la historia del gran conflicto. Sin embargo, ¿por qué no terminó allí todo? Mire, es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué no terminó con el sacrificio de Cristo la batalla? ¿Saben por qué? La sierva de Dios y el comentario de la lección hacen enfáticamente que era para que el mundo comprendiera que el amor es la regla que gobierna el trono de Dios. ¿Ya? Dios pudo haberlo exterminado completamente ahí. Pero si lo hubiese hecho, el ser humano vería que Dios es un Dios tirano, es un Dios injusto. Sin embargo, Dios no terminó allí la batalla, porque quería que el hombre comprendiera que lo que gobierna el reino de Dios es el amor. Es el amor. Por eso Dios quería que los seres humanos vieran, contemplaran, diferenciaran la obra de Satanás y la obra amorosa de Cristo Jesús. Así es que hay otra pregunta. ¿Qué esperanza deberíamos recordar en las dificultades? ¿Qué esperanza? Quiero decirte algo. Si Cristo venció, su victoria nos garantiza a nosotros
la victoria. Por eso quiero decirte, amigo, que Cristo venció, nosotros podemos ser vencedores por Cristo Jesús. Ahora, quiero recordarte por último que tú y yo tenemos el libre albedrío. Tú y yo, como Lucifer, podemos decidir si desobedecer a Dios, si pecar a Dios, si rebelarnos contra Dios. Ese es un don que Dios nos ha dado. Sin embargo, también tenemos el privilegio de poder vindicar el amor de Cristo Jesús, de poder vindicar la justicia de Cristo Jesús. Y no es Dios el autor del pecado, no es Dios el autor de tantas calamidades en este mundo, sino que es el diablo, porque él albergó esos sentimientos. Sin embargo, gloria sea al Señor, porque a través de Jesucristo, su Hijo, nos trajo esperanza. Por eso, apreciable amigo, quiero animarte en el nombre del Señor, para que en toda dificultad coloques tu confianza en Cristo Jesús. Él ya venció, tú puedes ser vencedor. Quiero invitarte y quiero recordarte ahora, después de haber terminado este repaso de la lección, este comentario, quiero recordarte que te mantengas en contacto con nosotros a través de nuestra página del Facebook que se llama Presente 7. Y apreciable amigo, queremos escuchar también tu aportación. Hemos desarrollado muchas preguntas. Tú puedes comentar ahí a través del Facebook en Presente 7 todas las aportaciones, tal vez fortalecer más estas preguntas, estas respuestas, y entonces poder llegar a una conclusión. Así es que deseo que Dios te bendiga. Comparte con Presente 7. ¿Con qué frase resumirías la lección de esta semana?